Hermanos, el tema de hoy se denominó He decidido seguir a Cristo. Y está basado en Mateo 16:24, que dice así. Si pueden buscarlo en su Biblia o pueden buscarlo ahí en su celular, en la versión que ustedes tengan ahí a la mano. Dice así: Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de su propia voluntad. Yo estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Hermanos, ustedes lo han mencionado, lo han escuchado. No sé cuántas veces esta frase: he decidido seguir a Jesús. Y hoy en esta mañana el Señor nos va a enseñar el significado que tiene esta frase. La responsabilidad de nosotros como cristianos cuando obedecemos ese llamado del Espíritu Santo y nos hace decidir o decir: yo he decidido seguir a Jesús. ¿Cuál es la evidencia más grande de Dios del amor que tiene para con nosotros? Que dio a su Hijo, ¿verdad? Para morir en la cruz por ti y por mí, para pagar nuestro rescate, para librarnos del pecado. ¿Cuál es la evidencia más grande de Cristo? La cruz. ¿Cuál es la evidencia entonces más grande de ti como cristiano? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo estamos nosotros o qué evidencia tenemos nosotros cuando decimos he decidido seguir a Jesús? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuál es tu evidencia? Me gustaría que cada uno de ustedes pida, así como lo dijimos, pida al Espíritu Santo que nos hable. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted qué prefiere? ¿Una verdad que salve o una mentira que mate? Las iglesias, las congregaciones, mejor dicho, están llenas de personas que han declarado esto: he decidido seguir a Jesús. Si usted contestó que prefiere una verdad que salve, está en el lugar correcto. Y siendo así, pues vamos a hablar como tal, ¿verdad? Una verdad que salve. De pronto es incómoda, de pronto duele, nos lleva a una posición o a una situación donde tenemos que salir de nuestra zona de confort como cristianos. Porque haciendo una analogía un poco rara, si ustedes van en la calle y ven a una persona que viene caminando como meciéndose, sucio, despeinado y con una botella en la mano, ¿qué se imaginarán? Cuando lo ven, ¿qué se imaginan que es o qué problemas tiene? Lo identifican rápido porque esa persona está dando evidencia de que tiene un problema con el alcohol, ¿verdad? Lo podemos identificar. Y si esa misma persona no trajera la botella, viene bañado, peinado, bien cambiado, pero sigue tambaleándose. De pronto ustedes lo miran
y dicen a lo lejos, allá viene una persona que tiene problemas de alcohol, pero conforme se va acercando ven que no hay evidencia de por qué camina así, y le queda a ustedes la duda de que de pronto ven que sí es este tipo de personas, pero a la vez como que no tienen ustedes argumento para poder definir la situación. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque lo mismo puede suceder con nosotros como cristianos. Damos evidencia real de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la luz de la palabra, que somos verdaderamente cristianos. ¿Damos evidencia con nuestra vida de eso? O también en el mundo o en el campo, mejor dicho, donde nos desarrollamos, ¿también pasamos desapercibidos? También dejamos esa duda en cada paso que damos de que si somos o no somos cristianos. En nuestro trabajo, incluso en nuestra familia, Jesús es la luz. Y nosotros como cristianos debemos reflejar esa luz como con tu vida. Principalmente en nuestra casa. Varones, ¿estás siendo luz en tu casa? ¿Estás realmente siendo testimonio? Esposa, ¿realmente estás llevando una vida como el Señor te la pide? Jóvenes, aquí tenemos jóvenes, qué bueno que están aquí y los felicito porque me da gusto verlos, porque se están capacitando. Con sus padres están dando testimonio de eso. Porque entonces, ¿en dónde pondríamos nosotros esa frase de que he decidido seguir a Jesús? ¿Es nada más de boca? ¿Qué dice la palabra? De boca me declaras, me alabas, incluso ahorita levantamos las manos, pero su corazón, nuestro corazón, ¿dónde está? Está lejos. Y el Señor dice, no porque digas Señor, Señor, ¿qué voy a decir en ese día? No te conozco. Nosotros debemos dar ese testimonio, debemos tener evidencias de que somos cristianos. Porque pareciera que no reflejamos luz ante las tinieblas y que eso es uno de los mandatos. Nosotros tenemos parientes, amigos, familiares que no son creyentes y de pronto nos visitan y nos tratan como cualquier otra familia, como cualquier otra persona. Entonces ahí no aplica de que mi casa y yo, y muchos tenemos ese texto ahí. Pero pareciera que eso ya no significa nada. Nuestros familiares, nuestros amigos, deben saber que somos cristianos. Nos visitan y llegan ahí para festejar algo y no pasa nada. Llegué a una casa cualquiera, no a una casa, a una familia que sirven al Señor. En nuestro trabajo muchas veces nos camuflajeamos y muy fácil. Nadie sabe que somos cristianos. Estamos ahí siempre, en los eventos, en las fiestas. No digo que quizás de pronto no convivamos, es algo diferente. Pero nosotros, hermanos, debemos dar evidencia al Señor de eso, para no ser piedra de tropiezo también, y por el contrario. En Juan 8:31 al 33 dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, escuchen bien esto por favor,
que habían creído en Él, y ustedes obedecen, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué nos dices que seremos libres? Les repito el primer párrafo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Esa es la primera parte. Hemos creído, nosotros hemos creído. Pero aún así no le entendían lo que Jesús les quería decir. Porque en el final dice: ¿por qué dices que seremos libres si ya lo somos? Sabemos que Jesús estaba hablando en el sentido espiritual. Jesús murió por nosotros para hacernos libres del pecado. Pero miren, hermanos, aún en nuestra casa, nosotros todavía seguimos atados entre nosotros. Si alguna vez Jesús, regresen conmigo, Jesús murió en la cruz para liberarnos del pecado. ¿Estamos bien ahí? Pero ¿qué creen? El esposo ató a la esposa por un pecado, por una falla que tuvo. Y viceversa. ¿Cómo estamos como cristianos? Esposa, esposo, libéralo. Hijo, libera a los padres, si eres cristiano, si estás creyendo su palabra. Hay que liberarnos. El Señor nos liberó. ¿Por qué tú no liberas a tu esposo si tuvo alguna falla, te pidió perdón a Dios? ¿Por qué seguimos entre nosotros todavía atándonos? Entonces, no estamos cumpliendo. Y si nosotros no andamos caminando como Jesús, si nosotros no damos testimonio, si nosotros no vivimos en la verdad, en la justicia, en el amor, entonces no estamos cumpliendo y no hemos creído. Lucas 6, 12 al 13 dice: en aquellos días Jesús subió a la montaña para orar. Ahí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Hermanos, si nosotros estamos aquí, ¿es porque somos santos? ¿Es porque somos excelentes personas diferentes a las que no están aquí? No, estamos aquí por gracia de Dios, estamos aquí porque el Señor nos eligió. El Señor nos eligió a través del Espíritu Santo, que nos motivó y que nosotros obedecimos. ¿Por qué les digo esto? Miren, porque nosotros hemos quizás compartido el Evangelio con nuestros hijos, los que tenemos hijos que no son creyentes, con nuestros familiares, con nuestros padres, y no nos hacen caso. ¿Qué sucede ahí entonces? ¿Que no les hemos predicado bien? ¿Que no hemos tenido el testimonio suficiente como para que vengan a los pies de Cristo? No, porque lo hemos hecho muchas veces. Las mamás han orado muchísimo por sus hijos, pero el Señor tiene los tiempos perfectos. Pero el Espíritu Santo de Dios, estoy seguro que ya depositó ese querer. Únicamente falta el obedecer. Sigamos entonces, hermanos, orando, trabajando sin perder nuestro testimonio.
porque el Señor nos eligió. No estamos aquí porque, wow, soy el mejor de mi familia, ¿no? Soy el mejor de la iglesia. Todos somos pecadores y todos necesitamos del Señor. Todos fallamos. En Juan 15, del 15 al 16, dice, ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como ramas que siempre dan fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. ¿Cuál es el mandato? ¿A qué frutos se refiere? A frutos generados o que produce el Espíritu Santo de Dios principalmente, ¿verdad? Al amor, a la compasión, así como Jesús lo hizo. Nosotros somos llamados cristianos porque somos como Cristo, debemos caminar como Cristo, debemos hablar como Cristo, debemos conducirnos. Pero dice la palabra que si nada más, en otras palabras, si nada más te interesa tu vida, ni siquiera te interesa corregir o restablecer una relación, algún conflicto que tienes con tu hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes de estar aquí, antes de traer tu ofrenda, si tienes un problema con tu hermano, corrígelo, arréglalo. Si tienes un problema con tu papá, si tienes un problema con tu mamá, si tienes un problema con tu hijo, en verdad que no tiene mucho sentido venir, sentarse, pararte a las 10 de la madrugada para venir a la iglesia. No tiene mucho sentido. El Señor es claro en su palabra, estamos hablando de la verdad. Si tienes un conflicto con tu hermano, corrígelo, arréglalo, repáralo. Porque en otra versión dice que si tú tienes un conflicto con tu hermano, con tu padre, es como si lo hubieras matado. Y si eso lo creemos, entonces estamos lejos de ser hijos de Dios. Y estamos a tiempo para reparar todo eso. Porque si el Señor lo hizo en la cruz, Juan el Bautista, ¿cuál fue lo que predicaba? Arrepiéntete, 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 porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué le pasó? Lo decapitaron. Al nivel que debemos de llegar como cristianos. Y nosotros no podemos humillarnos, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro lo que sea, para ir y pedirle perdón al hermano. Decirle, perdóname, he fallado, te falté el respeto. Si aquella persona no te corresponde o no te acepta el perdón, ese es otro tema muy diferente. Pero si te dijeran, oye, si no haces esto en esa semana te van a decapitar. No, te estamos diciendo, o la palabra nos está enseñando, oye, humíllate. Haz a un lado tu orgullo, tu ego. Juan 16, del 7 al 8 dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya,
porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. ¿Qué significa creer? Ya lo leímos hace rato. Primero es creer. Ya estamos, creo, al primer escalón. Ya estamos en el primer escalón. Estamos creyendo. Pero, ¿qué significa eso? Hacer la palabra. Si no la hacemos, no hemos creído. Y tenemos entonces que ponernos a trabajar en esa área de oportunidad en nuestra vida. Y que dejemos que el Espíritu Santo obre, porque Él es el que nos motiva. Él es el que nos hace querer, el que nos hace, válgase la redundancia, hacer lo que dice la palabra. Si usted se pone como que voy a poner una prédica y a ver qué pasa, no va a pasar absolutamente nada. Voy a poner una alabanza, ¿no? A veces, no sé si aquí pase, pero en lo que lavo los platos pongo una alabanza. En lo que barro pongo una alabanza. No pasa absolutamente nada. Se emocionan quizás. Y si ponen una de rítmica, pues a danzar, ¿verdad? Pero de eso se trata, la verdad, de eso se trata el Evangelio de Cristo. Esa es la realidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. No digo que esté mal, pero saliéndome un poquito de tema, enfocarnos. Si estoy haciendo esto, si busco la presencia del Señor, la voy a buscar al 100%. De las 12 horas, 13, 15 horas que tenemos despiertos durante el día, ¿cuántas horas dedicamos al Señor? 2 minutos cuando nos acostamos, 2 minutos cuando nos levantamos y listo. Y hay otra noticia. En Mateo 19, 16 al 22. Es una historia que la mayoría lo conocemos. Dice, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece mis mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven le dijo: todos estos mandamientos los he hecho. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, así Dios te dará gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Después de todo eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. ¿Cuántos hemos declarado: he decidido seguir a Cristo? Cuando el joven oyó eso, ahí hay que cambiarle cuando el joven hay que ponerle nuestro nombre. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Esto que Jesús le dijo es un escáner, le puso el escáner: mírate lo que hay en tu corazón.
Oyes, pero si hacía todo, pero se sentía superior el joven. Es como si dijéramos, oyes, yo en la iglesia tengo este ministerio, tengo este otro, Señor, ¿qué más? Es suficiente si has creído. Pero como quería, el Señor le demostró la condición de su corazón. ¿Sigues siendo un pecador a pesar de todo? ¿Y sigues teniendo situaciones en tu corazón que no quieres dejar? Miren, todos en alguna ocasión hemos tenido como un problema interno, principalmente en los huesos. Generalmente se da esto y sacamos, ¿cómo se llama? Una placa, ¿no? O una radiografía. Esa radiografía, para que se mire bien, ¿dónde hay que ponerla? En la luz, ¿verdad? Y hay equipos especiales también para eso, y cuando no, pues buscamos una luz, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que se mire mejor, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra vida. La tenemos que llevar a la luz de la palabra, para que realmente veamos lo que somos y lo que tenemos en el corazón. Pero si andamos aún en tinieblas, imagínense, esa misma radiografía, esa misma placa la pones en la oscuridad, ¿ves algo? No vemos nada y pensamos, wow, no tengo nada, no veo nada, pues no tengo nada. ¿De qué me preocupo? Por eso el Señor nos manda a hacer luz en las tinieblas, para que con esa luz nosotros podamos reflejar y ayudar a otros quizás. Ese es el mandamiento. Pero si está en oscuridad y andamos, ¿qué razón tiene? Ninguna. El tiempo se acerca y debemos tomar en cuenta eso. Entonces, como cristianos debemos buscar ser y vivir como Jesús. Debemos buscar todos los días, no nada más los domingos, todos los días desarrollar el carácter de Jesús en cada paso que demos. No nada más en estas 4 paredes. Miren, este punto, si ustedes lo ven desde Google Maps, que es nada. Se alejan así satelitalmente, no es nada. Y nosotros muchos nos ocupamos únicamente de aquí. Hermanos, debemos ir más allá. Debemos ser cristianos en todo lugar, en todo momento, en cada actividad que desarrollemos, no nada más aquí. Efesios 4 del 13 al 16 dice: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que se recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos, tome nota, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa
del amor. Por causa del amor. Hermanos, aquí tenemos unas sillas vacías y quizás alguien observa eso de una manera natural, común, y quizás de pronto vemos lleno y decimos, wow, hoy está la iglesia llena, y de pronto no tan llena, y hacemos como esa comparativa. No está mal, pero lo importante es que debemos ocuparnos un poco más en esto. Que los que estamos aquí podamos llevar realmente y hacer realmente la palabra. Sabemos todos que no es lo mismo hablar de una congregación que hablar de la iglesia. Aquí estamos hablando, este versículo habla de la iglesia, de cómo debemos conducirnos y cómo debemos de trabajar. La congregación puede estar llena, pero la iglesia va a estar débil. ¿Por qué? Porque no hay amor. La iglesia de Cristo se debe observar, se debe mirar de acuerdo a los creyentes, a los convertidos, a los que el Señor ha transformado nuestra vida, no al número de miembros. Porque los creyentes son los que formamos parte de la iglesia, no la cantidad de gente, por decirlo así. Y de eso nos debemos ocupar nosotros también. No nada más el ministerio encargado de atender o recibir a las personas, sino somos parte del cuerpo y debemos conducirnos en amor para que haya fortaleza, para que haya estabilidad, para que haya crecimiento, para que haya madurez en la iglesia de Cristo y podamos soportar cualquier adversidad, cualquier situación en el nombre del Señor. Es urgente cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma de vivir. En Efesios 4, del 22 al 24, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Hay una duda al respecto? ¿Está claro, no? No es a medias, hermanos. No es un cambio o no es una forma de pensar a medias o de acuerdo a donde estemos. Lo que nos está enseñando aquí Efesios 4 del 22 al 24 es que nosotros, si hemos decidido seguir a Cristo, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar tiene que ser la evidencia más importante. De lo contrario, aquí nos va a dar 2060 y vamos a seguir siendo niños, que nos va a traer la situación para un lado y para otro. Y nos vamos a creer cualquier cosa que se diga, que se hable. El mundo está trabajando a todo lo que da en contra de estos pensamientos. Y no nos debemos, dice, conformar a eso. Y debemos trabajar en todos los niveles. Me estoy refiriendo a padres, a jóvenes, a niños,
porque nos estamos preparando y capacitando para esos tiempos, para los tiempos que ya estamos viviendo, que son muy complicados. Ok, ya decidimos seguir a Cristo. Eso es importante. Sí, es importante. Pero no es más importante de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso no lo debemos de perder de vista nunca. Seamos quien seamos, hagamos lo que hagamos, tengamos los ministerios que sean, hayamos formado las iglesias que sean. Lo más importante es el reconocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y sobre eso debe estar nuestra mirada siempre como creyentes. Porque todo lo demás es confusión, todo lo demás son ideas, es psicología, es filosofía, es influencia de lo que la misma palabra habla y nos advierte. Al único que debemos de seguir incondicionalmente es a Jesús. En Juan 3:30 dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Miren, y eso se puede reflejar en cosas súper sencillas. De pronto nos tardamos más arreglándonos para venir aquí que la oración que debimos hacer cuando nos paramos de agradecimiento y reconocimiento al Señor. 1 hora, media hora, hora y media arreglándonos para venir. ¿Por qué? Porque tengo que venir bien vestido, bien arreglado, dando evidencia de lo que sea, pero de algo tenemos que dar evidencia aquí. Es algo súper sencillo que nos puede mostrar y lo podemos entender muy fácilmente. Y aquí nos está enseñando esa parte. Jesús o Él debe tener cada vez más importancia. La muerte de Cristo, lo que hizo en la cruz. Nosotros como creyentes debemos todos los días buscar ser como Él, hacer o vivir como Él. Oración, justicia, verdad, amor, bondad, misericordia, perdón. ¿Voy bien hasta ahí? Para despertar un poquito, entonces, gloria a Dios y un aplauso al Señor. En Juan 14, 22 al 23, dice, entonces el otro Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Nuestra vida como cristianos debe tener congruencia. No podemos decir que amo al Señor, que amo a Dios, pero no a mi hermano. No podemos decir, porque también es otra filosofía externa, que todo se tiene que lograr o ganar por obras, pero no creo en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay mucha gente muy bondadosa, pero no cree en Cristo.
Y habemos muchos que decimos, he decidido seguir al Señor, seguir a Jesús, creo en Él, sé que murió por mí, sé que resucitó, pero las evidencias y mi testimonio no concuerdan. Entonces, la palabra es clara, si alguien me ama, también me obedece, o sea, va de la mano. Si no me obedece, no me ama. Y si no me ama, no es mi hijo. Y si no es mi hijo, no es creyente. Y si no es creyente, no está bajo de mi cobertura. Un testimonio del Señor para con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros saber si somos creyentes o no? Ya dijimos muchas cosas, ¿verdad? Pero una importante es que el Señor ha depositado su espíritu en cada uno de nosotros. Y estoy seguro, estoy convencido, porque aquí lo dice, que cada uno de nosotros lo tiene y nos redarguye, nos enseña. Y de aquí nos vamos a llevar algo muy interesante, muy bueno, para ponernos a trabajar. Y el que diga que no, vamos a tomar nota para hacerle un altar. ¿Has decidido seguir a Cristo? De nuevo la pregunta. Amén. Una verdad que salva, ¿verdad? O una mentira que mate. Una verdad que salva. Pero eso lleva como añadidura pues que nos confronta, que nos incomoda, que nos da sueño. Si a alguien le dio mucho sueño hoy es porque la palabra le está pegando. Todos despiertos, ¿verdad? Oye, le tengo una excelente noticia. A los que se durmieron y a los que no, igual, para todos es lo mismo. Esta noticia está en Lucas 5:32. En la versión que le estoy leyendo dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí podemos entrar. Tenemos esa esperanza, hermanos. No hay que desanimarnos. Nuestra condición, sea la que sea, el Señor nos está esperando. Arrepiéntanse. Esa es parte de lo que nosotros también debemos como cristianos predicar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ahorita no pasa nada en el sentido de que si tú predicas eso, pues no te decapitan. Que no nos dé miedo. Empecemos con nuestra persona. Que esas evidencias, ese testimonio pueda reflejarse. Que el Espíritu Santo se desborde, se manifieste. Que los frutos del Espíritu Santo sean notables en nuestra vida o a través de nuestra vida. Crezcamos juntos en el Evangelio de Cristo. Hay que apoyarnos. Hay que orar. Hay que pedirle al Señor por la iglesia, por la situación de cada uno de nosotros. Si hiciéramos una entrevistas, así como cuando sucede un delito y la policía pasa uno por uno a hacer una declaración, si eso sucediera aquí e hiciéramos una declaración cada uno, saldría así de material para trabajar. Pero como nos las guardamos, cada quien vive su propio mundo,
Sí, somos parte del cuerpo, pero cada anda como el, ¿cómo se llamaba esta caricatura del cabeza de papa o algo así? No me acuerdo, que se desbarató y la mano para allá, el ojo para allá y como que se unían y esto, así andamos. Cada quien por su lado. Y la palabra del Señor nos está diciendo que debemos estar unidos principalmente en amor. De ahí surge todo. De ahí surge la misericordia, de ahí surge la compasión, de ahí surge todo. ¿En qué nivel estamos? El Señor nos espera todo el tiempo, todos los días. No sabemos cuándo va a terminar este mundo. Nadie lo sabe y debemos estar preparados y debemos ser conscientes de eso. En Lucas 15:20 es un versículo de la palabra del hijo pródigo que todos conocemos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este pequeño versículo nos enseña muchas cosas. Cuando habla de levantarse es de obedece. Debes hacer algo, debes tomar acciones. Y vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, el Señor conoce en la situación en la que estamos ahorita. Conoce nuestra naturaleza, conoce nuestros pensamientos, conoce todo. Pero está esperando que tú reacciones, que tú obedezcas al llamado. Lo vio su padre, que es el que nos conoce, fue movido a misericordia, que siempre la tiene para ti y para mí, y corrió. El Señor quiere la más mínima intención en tu corazón para que te levante y te saque de donde estás. Y dice, y se echó sobre su cuello y lo besó, sin ningún reproche. Aquí nos estamos identificando muchos, ¿verdad? Porque necesitamos hacer esto. Nos estamos identificando. Pero ¿qué nos enseña la palabra también? Que lo más importante es lo que el Señor hace por nosotros. Nosotros es lo que debemos de hacer de por sí, como siervos. Aquí lo más importante es lo que el Señor hace por nosotros. Él fue el que Él es el que te recibe. Él es el que te levanta, Él es el que te abraza, te besa sin reproche. No como nosotros, ¿verdad? A nuestros hijos. No, ahora no te doy nada porque no hiciste esto o el otro, aquello. No, pues ahora te quedas encerradito ahí y no ves esto o el otro. Son formas, ¿no?, de explicarlo, pero todo tiene su aplicación, su contexto. Pero aquí lo más importante, hermanos, es el amor de Dios que tiene para ti y para mí. Él nos recibe sin reproches. Y si el Señor hace eso por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestro esposo? Parece algo que dices, oye, eso está fuera de contexto, lo que estás diciendo
no encaja en los cristianos. ¿Cómo es posible que un esposo va a estar peleado con su esposa y duran una semana, 2 semanas, 3 semanas sin llevarse como esposos? O con los hijos, o con los padres. Eso es imposible porque no dice aquí. Pero sucede. El perdón en el cristiano debe ser el alimento que nos mantenga vivos. Y si no es así, seguimos, y esa es la verdad, seguimos tristemente viviendo en oscuridad, en las tinieblas. Ahí estamos. Proverbios 28:13 se lee así, dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Híjoles, entonces ya no voy a tener casa, no voy a tener carro, no voy a tener trabajo, porque dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Y yo lo que quiero, como el joven rico, pues mantener mis riquezas, no desperdiciarlas, acumularlas, o entonces sí tengo que ponerme las pilas, ¿no? Porque pues me voy a quedar sin eso. No se está refiriendo, no nos está enseñando eso. Se refiere a la restauración, a la reconciliación que nosotros necesitamos tener con el Padre, a la madurez como cristianos, a las evidencias y al testimonio que nosotros debemos de tener como cristianos, pero, ojo aquí, para gloria y honra de Dios, no para quedar bien con el mundo. Porque antes de agradar al mundo, de pensar siquiera en eso, nuestro enfoque siempre debe de estar en Cristo. Yo debo tratar bien a mi esposa porque aparte de que lo dice la Escritura, tengo que hacerlo para gloria y honra de Dios. La esposa tiene que agradar y tratar bien al esposo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo para gloria y honra de Dios. Los hijos deben respetar a sus padres, honrar a sus padres, no para que les den el domingo, sino para gloria y honra de Dios. Porque nadie de nosotros, siendo pecadores, es merecedor de todo eso que el Señor dice que hagamos. ¿Qué va a decir el esposo? Pues oye, ni lonche me echaste, ¿cómo quieres que te dé regalo del 10 de mayo? Mi mamá ni me habla, ¿para qué voy a visitarla? Es más, las flores se ponen bien carísimas ese día. No es así, hermanos. Todo lo que hagamos como cristianos es para gloria y honra del que murió en la cruz por nosotros. Y solamente así nuestro corazón va a estar libre, va a estar descansado. Vamos a entregarlo al Señor. Porque todo lo que hacemos lo debemos hacer como para Dios. No lo voy a hacer porque el hermano, para que le caiga bien, para que me dé un reconocimiento, me invite al menudo al rato. No. Debemos de ser reales y debemos caminar en la verdad, en la justicia y en el amor de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y vive a la luz de las Escrituras. Lucas 15:10, con esto termino. Así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de Dios. Ahí me lleno de satisfacción porque ahí entro yo. Por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia. Esa es la gran noticia. Y esa es una maravilla del Señor para nosotros. Arrepiéntete, hermano, si estamos en una situación de conflicto, arrepiéntete. Puede ser una ansiedad, puede ser un vicio, pueden ser pensamientos, puede ser una relación fracturada o quebrantada entre algún familiar, algún amigo, en el trabajo, donde sea. Señor, hermano, restáurala en el nombre de Cristo para darle esa gloria a Él. No se la quites. Si verdaderamente eres creyente, debemos de vivir como Cristo, ser como Cristo, a la luz de las Escrituras, y no andarnos escondiendo aún en las tinieblas. Porque si aún vivimos en esa situación, no somos creyentes. Y si no somos creyentes, no recibimos la promesa más grande, que es la vida eterna. Es la verdad. Es la verdad. No tiene sentido hablar de una dulce mentira, sino que hablar de la verdad de Cristo, aunque nos duela, pero es una verdad que salva. Acompáñenme en una oración, por favor, si pueden ponerse de pie. Señor, gracias por este momento que tú has permitido hoy en este día. Hoy es un gran día, Señor, porque tú nos has enseñado, nos has ministrado, nos has hecho entender muchas cosas de acuerdo a la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que verdaderamente seamos transformados, que seamos congruentes con nuestra vida, que seamos congruentes, Señor, en cada paso que demos, para gloria y honra de ti, Señor. No para vanagloriarnos nosotros mismos, no para sentir nuestro ego, no para crecernos a sí mismos, sino para darte a ti ese honor y esa honra. Solamente a ti, Señor, que tú diste todo en la cruz por mí, y que a mí me cuesta dar mis propios deseos, mis propias situaciones carnales que no quiero soltar.